Minutos continuamos y vamos a hacerlo ahora con un tema que nos parece particularmente importante, porque de la Asamblea hay tantos temas que tratar y uno de ellos es el que viene a continuación. Hay quienes se preguntan, ¿se debe endurecer las sanciones para los asambleístas que no dan quórum en las sesiones de pleno? Hay datos sobre ausencias y retrasos, pero entendemos que, y eso nuestro invitado nos va a dar alguna referencia, que no son todos los datos publicados, es decir, que hay mucha información que queda pues en reserva y uno se pregunta ¿a cuenta de qué? ¿Por qué no hay transparencia en toda la información? Pues bien, de lo que se puede conocer, hay datos que sí suenan, mejor dicho, un tanto preocupantes a propósito del número de ausencias de algunos asambleístas, que finalmente, pues bueno, tendrán sus razones, pero sobre eso queremos conversar justamente. Aquí en el estudio el doctor Marcelo Espinel, él es coordinador del Observatorio Legislativo y director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y a través de la línea telefónica el abogado asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta por el movimiento Ahora 65. ¿Ok? Bien, empecemos con usted, doctor Espinel, a propósito del trabajo que usted realiza, y quisiera empezar con esto que yo mencionaba. ¿Qué es lo que se conoce y qué es lo que no, y por qué? Esa información me gustaría tener. Andrés, muy buenas tardes, un cordial y atento saludo a Fabricio Villamar, así como también a su distinguida audiencia. Pues precisamente el Observatorio Legislativo desde el año 2011 viene levantando información sobre la actividad de los asambleístas y de la Asamblea Nacional como una institución. Nuestra principal fuente de información es la página web de la Asamblea Nacional, que pone a disposición de la ciudadanía una gran cantidad de información, hecho un shampoo completo, pero que al momento de sistematizarla nos puede ayudar a llegar a varias conclusiones, como por ejemplo, qué tipo de proyectos de ley presentan los legisladores, qué número de artículos tiene este tipo de proyectos de ley, así como también la participación de los asambleístas en votaciones. Y en esto quiero ser súper claro. La Asamblea Nacional no nos dice cuáles son los asambleístas más faltones. La Asamblea Nacional no nos dice si es que el asambleísta llegó a tarde, si es que llegó a tiempo a la sesión, si es que estuvo presente o no en la constatación de quórum. Lo único que nos dice la Asamblea Nacional es, en la votación número 55, el asambleísta votó sí, no, se abstuvo o estuvo ausente. ¿Cómo es este proceso, Andrés? Que al momento en el cual inicia una sesión, la Asamblea Nacional a través de la Secretaría General hace una constatación de quórum. Claro. Es decir, verifica si hay el número determinado por la ley para poder dar inicio a la sesión. Y después, durante el transcurso de la sesión, se toman distintas votaciones, cambios de orden del día, aprobación de mociones, proyectos de ley, etc. Los asambleístas no tienen, entre comillas, la obligación de quedarse a las votaciones. Pero de esta manera se estaría afectando la obligación que tiene el legislador de representar la voluntad ciudadana en el Parlamento. Es decir, ellos llegan, se registran y quedan como que están allí, pero luego pueden salir. Y eso no queda registrado, es decir, ¿o sí? No queda registrado de manera directa, formal, si podemos llamarlo así, sino lo que queda registrado es que estuvo el asambleísta ausente en la votación. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que el reglamento de ausencias y votaciones de la Asamblea Nacional establece únicamente una sanción para cuando un asambleísta, en este caso, llega de manera retrasada al inicio de la sesión, o en este caso se ausenta de alguna votación y hay un descuento dentro de su salario. Bien, tengo aquí un dato y ahí vamos con asambleísta Villamar. Tengo que entre el 14 de mayo del 17 al agosto del 19 se realizaron 207 sesiones, 691 votaciones. Y usted registra de esas 691 votaciones, 430 que estuvo y 238 ausencias. Quedémonos ahí porque, bueno, luego hay 10 excusas, un pedido de información, en fin. Pero 238 ausencias asambleístas. ¿Por qué tanto? Buenas tardes. Hola Andrés, hola Marcelo, y un gusto poder saludarte. Me parece que esto se explica con la explicación que te daba Marcelo hace un momento, que tú al inicio del programa hacías una referencia a las ausencias y la falta de quórum de la Asamblea, lo cual te voy a agradecer corrijas porque es inexacto. La Asamblea normalmente tiene quórum para funcionar. El quórum es la cantidad necesaria de personas para instalar una sesión. Entonces, la Asamblea ha estado en funcionamiento. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que la Asamblea habla por resoluciones, habla por proyectos de ley, habla por este tipo de elementos que tiene que emitir como parte de sus competencias. Entonces, resulta que parte de las sesiones que tú tienes en la instalación de una sesión, por ejemplo, tú tienes la votación por los cambios de orden del día.
tú puedes tener en una misma sesión, como nos ha pasado, hasta 12 cambios de orden del día. Y tú puedes tener sesiones que son importantes, como la que en este momento está sucediendo, en donde estamos en el proceso de interpelación a la exministra de Salud. O puedes tener procesos de sesiones en donde los 127 asambleístas están reunidos para declarar patrimonial el Mazapán. Vale la pena entonces que hagamos un reconocimiento sobre que hay un elemento que le falta al observatorio de la legislatura, que es la pertinencia de la legislatura. Me parece que este es un elemento que en sí es muy importante. Porque si lo que vas a hacer tú es un conteo de asistencias, bueno, Marcelo también te podrá decir que hay gente que asiste todos los días, pero que no se le ha oído la voz. Hay gente que aquí cuenta como parte de los 37 legisladores, pero que es bastante probable que no le conozcas porque haya presentado un solo proyecto, ni bueno ni malo, ni de 3 artículos, ni de 21. Comprendo. Hay gente que ocupa su lugar aquí. Hay un segundo elemento que creo que es importante, y tú que eres un periodista con trayectoria vas a recordar. ¿Dónde se hace la legislación y dónde se hace el trabajo político? El proceso de legislación se hace en las comisiones, desde que se constituyó se aprobó la nueva constitución. El proceso legislativo no se lo hace en el pleno, Marcelo también podrá constatar eso. El proceso legislativo se lo hace en las comisiones. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes? Que las decisiones que se toman en el pleno sobre las decisiones tomadas en las comisiones es básicamente la aprobación del informe. Y la única persona que puede meter un cambio en la legislación expresada en la comisión es el ponente. Por lo tanto, parte de las cosas sobre las cuales se tiene que trabajar es en una reforma a la legislación. Y finalmente queda un elemento que parecería que es el que más te preocupa, porque de este tema querías conversar desde la semana anterior, en donde tuve que decirte que tenía una cita médica y enseñarte el por qué no podías ir a una... No hacía falta, te cuento, pero en fin. Sí, no, pero creo que es necesario porque la importancia que le das a este tema, creo que y tú como periodista, me parece que tienes todo el derecho de saber cómo funciona eso. Mira, el observatorio de la legislatura cuenta con recursos internacionales. Los recursos internacionales le permiten hacer el trabajo que está haciendo, en donde Marcelo hacía una explicación de que su fuente de información es lo que aparece en la página web. Ajá. Y que lo que aparece en la página web ni es completo ni está sistematizado. Me parece que vamos a estar todos de acuerdo. Y resulta que si es que se utiliza solamente una parte de la información, se corre el riesgo de trasladar a tus oyentes información o que no es precisa o que no es veraz. Parte de eso, por ejemplo, es la confusión que se puede prestar entre la falta de una votación a la falta a una sesión. Mira, parte de las prerrogativas y parte del ejercicio de la política, y por eso hace una referencia a tu experiencia en esto, es que tú puedes dejar sin quórum una sesión como una decisión política. Claro, es una posición que tomas. Esa es una posición. Claro. Y esas posiciones políticas, por ejemplo, evitaron que María José Carrión termine de presidenta de una comisión. Porque cuando tú agarras y tomas la decisión de no dar quórum, ¿no es cierto?, tú estás poniendo una decisión política. Ahora, y esta es una preocupación que yo se la he trasladado a los directivos de algunas fundaciones amigas, que cuando se utiliza recursos internacionales para hacer este tipo de análisis que terminan sin ser completos, tú podrías estar utilizando recursos internacionales para interferir en asuntos de la política nacional, lo cual está prohibido. Ok, vamos a ir con ese aspecto, me parece importante, pero quería una precisión, Fabricio. Bueno, en lo personal sí, me parece que es importante el tema. Quedar con las ganas de tener un poquito más de información y por eso el interés por este tema. Ahora, si tú tienes una posición de, por ejemplo, rechazar algo que se está mocionando, tú puedes decirlo y votar de esa manera. ¿Por qué salirte? ¿Por qué no quedarte y votar en contra? No, porque tienes otras cosas, como te hacía una referencia hace un momento, ¿no? Déjame poner dos casos de los que me estoy acordando. Entre estar, mira, déjame transparentarte cómo físicamente estoy yo atendiendo esta entrevista. Estoy atrás de un vidrio, pero estoy fuera de la sesión del centro. Sí. Si en este momento se vota por atender tu entrevista, yo tendré una falta más que Marcelo me va a computar.
¿Me explico? Sí. Ok. Espero que no ocurra eso. ¿Perdón? Espero que no ocurra, digo. Espero que Yo también. no coincida, bueno. Pero y aun cuando así ocurriera, el asunto está en otra parte. Hay decisiones que toma la Asamblea, y por eso hacía yo una referencia a la necesidad de la pertinencia de los proyectos que se presentan en la Asamblea, o de la influencia que puede tener un asambleísta en el proceso de formación de la ley, o en el proceso de fiscalización o control político, porque son absolutamente diferentes entre un legislador y otro. Déjame poner esto en perspectiva. Bien. Si el día de hoy hubiéramos tenido que votar otra vez, por ejemplo, sobre la declaratoria de la importancia que tiene el paseo del Chagra, o asistir a una entrevista contigo, yo supongo que hubiera asistido a una entrevista contigo, porque la Asamblea no está necesariamente para dedicarle 127 asambleístas a declarar la importancia del paseo del Chagra. El 10 de agosto, por ejemplo, el día 6 de agosto, el presidente de la Asamblea propuso una resolución sobre la cual se debatió alrededor de 2 horas para declarar el 10 de agosto el Día de la Democracia. Y tuvieron que explicarle al presidente de la Asamblea que el 10 de agosto tiene otras connotaciones. 10 de agosto se tiene que celebrar el día del primer grito de la independencia, y que era inoficioso meterle a la Asamblea en una discusión de esta naturaleza. Bueno, ahí tuviste 2 horas de debate. En esas 2 horas de debate, créeme, yo me ausenté para poder seguir trabajando desde la biblioteca, porque como tú sabes, yo no tengo oficina dentro del Parlamento. Pero esto, y entiendo que esa es de alguna manera la... Bien, que se nos va el tiempo, Fabricio. ¿Perdón? Digo que trates de resumir porque ya se nos va el tiempo. Y entonces, bueno, finalmente lo que entiendo es cómo optimizas el tiempo frente a las iniciativas en la Asamblea. Ahora bien... No, a lo que me refiero es a otra cosa. La determinación de qué es lo importante en estos puntos, si es que votar por el mazapán o por el caballo de paz o por una declaratoria del 10 de agosto que ya está reconocida mundialmente para el 15 de septiembre y hacer otras cosas, como por ejemplo estar en tu programa, pues bueno, esa determinación de qué es lo importante la hacen los legisladores. Vale. Pero la medida se la hace desde el otro lado, es bastante probable que sea una medida asociada. Bien, doctor Espinel, entonces, hay algunos temas que se han abordado, no sé por dónde empezar, pero tal vez la última parte a propósito de recibir recursos internacionales que puedan influir en la gestión de la Asamblea, no sé si quiera mencionar algo de eso, y luego sobre lo que ha mencionado. Me llama muchísimo la atención que un legislador que se llama de la oposición utilice el mismo discurso que utilizaba Rafael Correa, de cómo los fondos de cooperación internacional están ingiriendo, dentro de la soberanía nacional. Recuerdo los inicios del Observatorio Legislativo en el año 2011, asambleístas de Alianza País en ese momento se acercaron al Observatorio Legislativo a ofrecer una contribución personal mensual para las labores del observatorio. Asimismo, nos ofrecieron a un inicio aportes del gobierno nacional para nuestras actividades. ¿Recibió esos aportes? En absoluto, porque eso claramente habría minado nuestra objetividad. Tanto hemos decidido institucionalmente desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo quedarnos con agencias de cooperación internacional canadiense, alemana y norteamericana para mantener objetividad, tanto así que si usted puede revisar la lista de los asambleístas que más han ostentado votaciones, no está sobre el asambleísta Villamar. Están asambleístas como Wendy Vera encabezando la lista, que es ex Alianza País, están asambleístas del PSC, asambleístas actuales aliados al morenismo, como Daniel Mendoza o Carla Cadena. En ese sentido, pues, si es que existiera algún tipo de direccionamiento en el financiamiento, pues nos iríamos contra determinada línea política. Incluso recuerdo que en el periodo legislativo anterior, que recibimos muchísimos ataques de Gabriela Rivadeneira, el asambleísta más faltón era Andrés Páez. Entonces fácilmente se podría incluso utilizar eso como un recurso o una herramienta política. Sin embargo, a pesar de que se pone en duda recibir financiamiento internacional con la finalidad de promover transparencia, hay que recordar que el sueldo de todos los legisladores vienen de recursos públicos y que todos los ciudadanos tenemos el derecho a controlarlo. Ya quisiera yo poder decirle a mi jefe que no puedo ir a trabajar porque tengo que ir a atender otros asuntos que me parecen más importantes. Yo creo que los ciudadanos elegimos a los legisladores para que precisamente nos representen en el Parlamento, no para que estén en medios de comunicación. Y si quieren estar presentes en medios de comunicación, que lo hagan en horas fuera de la toma de decisiones en el Parlamento.
Al respecto de la pertinencia de las votaciones, precisamente en el caso del mismo asambleísta Villamar, que mencionaba que hay votaciones en las cuales él considera pertinente no asistir, precisamente en el último informe anual del Observatorio Legislativo se puede analizar en qué tipo de votaciones se ausentaron los legisladores. Y en el caso del asambleísta Villamar, el 50% de sus ausencias refieren, por ejemplo, a una ausencia en un total de 61 votaciones referentes a archivos y aprobación de leyes. En este caso no estamos hablando del mazapán, no estamos hablando de una resolución sencilla, más bien estuvo presente en el 70% de las votaciones referentes a procedimiento legislativo y en las referentes a resoluciones estuvo presente en un 66%. Entonces, la ausencia de este legislador en este caso específico, y que utilicé estos datos precisamente porque el legislador hizo referencia, se refiere a todas las votaciones, es decir, no hay una determinación específica. Y finalmente, yo creo que hay que tomar dos cosas, Andrés, en virtud del tiempo. La primera es que actualmente se está estableciendo una sanción económica a los legisladores en el caso de que ellos ausenten de las votaciones. 150, puede ser. Eso es únicamente en el caso de que un legislador se ausente de la sesión de manera general, pero hay una sanción también por ausencia en las votaciones y que es la que debemos tener en cuenta. ¿Cómo es posible que únicamente, considerando una ausencia del 34% de las votaciones posibles, en el caso del asambleísta Villamar, solo se haya descontado el 4.26% de su salario? En la última solicitud de acceso a la información que presentamos a la Asamblea Nacional de todos los legisladores, se establece que desde mayo del 2017 hasta abril del 2019, los legisladores, si hubieran asistido a todas las sesiones, debían ganar un total de $120,721,43. ¿En qué tiempo me dijo? Desde mayo del 2017 hasta abril del 2019. 120,000. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, el asambleísta Villamar, en este periodo en específico, recibió un descuento de un poco menos de $6,000, un poquito más de $6,000, que corresponde únicamente al 4% del salario. Nuevamente, yo hago un ejercicio en el cual los ciudadanos debemos empoderarnos de nuestro derecho al control social con todos los legisladores y analizar cuánto se le está descontando. Y vamos con la parte propositiva y con esto termino, Andrés. El modelo chileno. En el modelo chileno, por ejemplo, todos los legisladores que se registran en la constatación de quórum tienen la obligación de participar en las votaciones. En el caso de que no participen en la votación, tienen una sanción. O el caso colombiano. En Colombia, a los legisladores se le pagan de acuerdo al número de votaciones en las que participó. Si yo participo en el 100% de las votaciones, tengo todo mi sueldo completo. Si participo solo en el 50% de las votaciones, me pagan la mitad de mi sueldo. Y vamos más allá. Analizar a los legisladores solo por las votaciones, coincido, yo no estoy de acuerdo. Las votaciones es un elemento muy pequeño. Analicemos la labor de los legisladores por más aspectos, como por ejemplo la calidad de los proyectos de ley. ¿Cómo es posible que el 70% de los proyectos de ley presentados en esta legislatura tengan menos de 10 artículos? Asambleísta Villamar, algunos aspectos también muy puntuales, ojalá se pueda abordar aquello. El primero, usted tiene el discurso correísta, se dice, poniendo entredicho la soberanía del país a propósito de una entidad que hace investigación con recursos internacionales. También se menciona que no han sido solamente episodios del mazapán, sino también otros en donde sí parecen sin duda de importancia. Y finalmente el tema de la proporción de la sanción que usted que ha recibido durante un tiempo, que al parecer también se menciona, es una proporción pequeña en relación a las faltas que ha tenido en su gestión. Es que es precisamente de eso de lo que estamos hablando, Andrés. Si es que yo tengo pequeños descuentos es porque he tenido pocas faltas a las sesiones. Ok. Estás nuevamente mezclando dos conceptos. El uno es las votaciones de las sesiones y el otro es la asistencia. Ya. Entonces, parece que con eso dejamos claro. El momento en que haces una referencia que yo he tenido pocos descuentos es porque he tenido pocas inasistencias. Sobre las votaciones, bueno, esa es una determinación que, respetando el criterio que pueda tener cualquier observatorio, Marcelo o cualquier ciudadano, la decisión sobre en cuáles votaciones participo yo mientras pertenecía a un bloque o ahora no, es que la tomo yo en función de la importancia que nosotros estemos otorgando a un tema específico. Me parece que eso es parte de mis prerrogativas, bien puedo entender que existan puntos de vista diferentes. Pero es mi prerrogativa saber si es que yo voy a votar sobre el mazapán o sobre el proyecto de ley X o no, o si es que voto a favor, o si es que voto en contra, o si es que voto abstención, y esas decisiones yo las sustento frente a mis electores. Para tener bastante fluido de conversación. Respecto de
Lo primero, me pareció a pesar del afecto y respeto que le tengo a Marcelo, me parece que esta no es una sesión de ataques mutuos. Yo no creo que sea lo conveniente decir que coincido o que estoy repitiendo el discurso de los correístas, más bien no. Más bien valdría la pena que se ponga a pensar, Marcelo, que si es que entre oposición y gobierno o exgobierno existe coincidencia sobre algunos temas, es bastante probable que el equivocado sea él. Me parece que esa también es una posibilidad de análisis, porque no es bueno que siendo tan joven se sienta el poseedor de la verdad absoluta. Tengo la sensación de que sí se podrían mejorar los sistemas de control de la Asamblea. No estaría yo de acuerdo en que la remuneración, por llamarla de alguna manera, esté acorde a la cantidad de votaciones. Hay un dato que no se ha transparentado en esta sesión. Me encantaría saber quiénes son los cinco asambleístas con más asistencias. Con más asistencias. Claro. Y es bastante probable que de esos datos se salte algún desconocido, porque el asunto no está en qué tanto ocupas del espacio, sino qué haces con el espacio que la gente te Claro. Ya, ahora, los tiene aquí, tal vez, podríamos mencionarlos rápidamente. ¿Sí? Encabeza Carlos Cambala, miembro del Consejo de Administración Legislativa, seguida por Mae Montaño. Debo destacar el papel de Mae Montaño, que es el segundo periodo legislativo que se encuentra como los asambleístas que más asisten, seguido por Freddy Alarcón, por César Carrión y por Jorge Cárdenas, todos con una participación superior al 93% de las votaciones. Fabricio, ¿cree usted conveniente, porque por ahí escuchaba la posibilidad de que se considere tal vez incrementar la sanción económica, podría ser para quienes incurran en estas inasistencias injustificadas, digamos, o si no, tal vez incluso la revocatoria del mandato, o es algo muy extremo? No, siempre son prerrogativas de los ciudadanos que crean que hay legisladores que no lo representan. Siempre se puede iniciar un proceso de revocatoria de mandato, es parte de las prerrogativas de los ciudadanos. Y siempre se puede considerar pedirle al Consejo de Administración de la Legislatura una elevación de las sanciones o unas sanciones por minuto no asistido, o lo que se les ocurra a quienes quieran hacer control. Lo importante no es en esto, y hacía una referencia bien interesante, Marcelo, por ejemplo, al asambleísta Andrés Páez del anterior periodo, y se refería a él como el asambleísta más faltón. No sé si es que eso haya sido real. Yo, como te imaginarás, no me pongo a vigilar qué tanto asisten o no asisten mis colegas. Pero recuerdo que Andrés Páez era de los asambleístas más productivos. Entonces, sí me parece que ahí existe una diferencia en la valoración entre la productividad y la resistencia. Okay. Claro, si es que tú presentas 40 proyectos de ley reformando el Código Orgánico Integral Penal y todos tienen 1 o 2 artículos, es fácil ser el más productivo. Es bastante probable, pero eso nuevamente cae en el análisis respecto de la pertinencia, la profundidad del análisis de los proyectos de ley. Mira, yo he presentado proyectos de ley enteros que me han sido rechazados enteros. Hay una medición que no vas a tener, que es, por ejemplo, la capacidad de influir dentro de las comisiones legislativas, cuando las intervenciones en una comisión legislativa pueden cambiar el curso o no de la legislación. Coincido plenamente, y ese es un análisis mucho más subjetivo todavía. Que ustedes no lo tienen. Entonces, y que no lo haríamos. Y que no lo harían, lo cual también denota la falta de profundidad del análisis. En lo absoluto, más bien queremos evitar la subjetividad. Más bien no. Bien. Porque resulta que el análisis que se está haciendo es precisamente en la línea de la subjetividad. No, en base a datos, mi querido Fabricio, en base a datos. Sí, claro, sí, pero la interpretación de esos datos es subjetiva, Marcelo. Es la entrega de los datos para que la gente lo analice y que pueda medir qué están haciendo con la plata los ecuatorianos. Qué bueno, todo eso puede ser así. Sin embargo, en la práctica, si es que tú la capacidad de influencia que se tiene con o sin asistencias es muy diferente. Bien, le agradezco muchísimo al asambleísta Fabricio Villamar y al doctor Marcelo Espinel por haber aceptado esta conversación, que sin duda tuvo puntos de encuentro, de distancias, pero eso es finalmente lo que se pretende en una conversación, enriquecer para que quienes estén escuchando tengan mayores elementos para formar un propio criterio sobre este particular, lo que hemos abordado. Vamos